son muy frecuentes en la cirugía pediátrica, especialmente en la cirugía neonatal. Vamos a tocar enterocolitis y hernia diafragmática congénita, ¿sí? Eh, Empezaremos con enterocolitis. A ver, permítanme un ratito. Ya, está bien. Entonces, empezamos con enterocolitis. Debo iniciar esta presentación diciendo que la enterocolitis, pues, es una de las principales causas de morbimortalidad en recién nacidos que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esta entidad afecta principalmente a un grupo de bebés recién nacidos, ¿no? ¿Cuáles son? Los bebés pretérmino y los bebés que son de muy bajo peso al nacer, es decir, aquellos que tienen menos de 1500 gramos. Y debido principalmente a que ellos tienen pues un sistema digestivo inmaduro, ¿no? Tiene muchas carencias de células protectoras, así que cualquier proceso inflamatorio puede desencadenar esta patología. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros hablamos de enterocolitis? Pues saber reconocer la patología, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sospechamos de que un bebé con estas características pues está cursando con un proceso inflamatorio, lo que podemos hacer es tomar medidas específicas para mejorar el cuadro, para evitar en algunos casos las complicaciones. ¿Por qué? Pues porque la enterocolitis tiene una alta tasa de mortalidad. Vean ustedes que más o menos entre el 20 y 50% de pacientes con enterocolitis pues fallecen, ¿sí? Y de los bebés que sobreviven, pues generalmente estos tienen em, retraso en el neurodesarrollo, retraso en el crecimiento, ¿no? Y otras complicaciones relacionadas al proceso crítico que ellos sufren. Entonces, enterocolitis, pues es una enfermedad derivada de una necrosis isquémica que se va a producir en las capas más internas em, del tubo digestivo, ¿no? Es decir, inicia en la mucosa y submucosa, ¿no? Y esto como consecuencia de un proceso inflamatorio netamente, ¿no? Uno de cada 1000 nacidos vivos pueden sufrir de enterocolitis. El 90% de estos bebés, ya mencionamos, son bebés pretérmino, ¿ok? Pero hay un pequeño porcentaje de bebés a término que también pudieran tener enterocolitis, ¿no? ¿Cuál es ese porcentaje? Entre 5 a 10%. Entonces, importante aquí que recuerden la alta tasa de mortalidad, ¿no? Más o menos 50%. Y de los bebés que sufren enterocolitis, pues entre el 20 y 40%, casi la mitad de los bebés van a requerir algún procedimiento quirúrgico en el proceso de la enfermedad. ¿Ok? Esto es para que ustedes vean eh, o para mencionar, ¿no? Que la enterocolitis pudiera ser una enterocolitis localizada en una parte del intestino, como el gráfico lo presenta, pero también existen otras formas de enterocolitis que son mucho más severas, ¿no? La pancolitis, en las que todo el intestino está inflamado y se necrosa, o hay un tipo especial de enterocolitis que se llama enterocolitis en parche,
lo que significa que hay una zona del intestino que está sana, hay otra zona que está inflamada, otra zona sana, otra inflamada, y este patrón se repite en todo el extremo o todo el largo del intestino, y si no es todo, en la gran mayoría de su longitud. Entonces, estos dos últimos casos, pues son casos severos porque son zonas extensas de intestino que están tomados y por lo tanto son zonas que probablemente tengan que ser resecados en el proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, el caso de esta enterocolitis localizada o focalizada solo en esta longitud de intestino, pues definitivamente aquí lo que se logra o lo que se trata de hacer es salvar el resto del intestino sano, ¿no? Y probablemente el intestino inflamado y necrótico se tenga que resecar. Y este es el aspecto, ¿no? El aspecto del intestino sano con todas las capas, ¿no? Y este es el aspecto del intestino inflamado, necrótico, en el que hay un edema de asas, hay aire o gas dentro de la pared del intestino, el color del intestino es violáceo, ¿no? Este intestino es muy friable. Entonces, esta es la diferencia del intestino sano con el intestino enfermo. ¿Ok? Cuando hablamos de por qué se produce la enterocolitis, pues en realidad esta es una patología multifactorial. ¿Sí? Se han encontrado diversos factores perinatales que están asociados a enterocolitis. Sin embargo, hay dos que son investigados y son los únicos factores relacionados científicamente, ¿no? Que son los que he mencionado, la prematuridad y el bajo peso, ¿no? Los demás factores, pues son factores intervinientes, son factores que pudieran em, em, desencadenar el proceso de enterocolitis. Sin embargo, aún son factores que están en controversia. ¿Ok? Entonces, acordarse que estos dos factores son los principales y los que ya tienen asociación científica. ¿Sí? Y dentro de esos otros factores perinatales, pues encontramos uno importante, la inmadurez intestinal, que lo que va a provocar son distintos factores, ¿no? Uno, el hecho de que este sea un intestino inmaduro, pues va a ocasionar una respuesta paradójica durante la alimentación, ¿no? Lo usual es que el intestino tenga una peristalsis, ¿sí? Y especialmente durante el estímulo de la alimentación. ¿Qué sucede en estos intestinos inmaduros? Pues eh, la motilidad va a estar disminuida y por lo tanto va a haber una distensión abdominal. Esta distensión abdominal va a ocasionar una disminución del flujo sanguíneo arterial y una disminución del retorno venoso, entonces esto favorece la isquemia. ¿Ok? Al igual que esta respuesta paradójica, pues vamos a encontrar que se reduce la primera línea de defensa para el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Que es la reducción de las sales biliares. Por lo tanto, se produce el desbalance entre la flora bacteriana normal y la anormal o patológica. Y otro tema, otro factor importante, pues es que se disminuye la absorción de las grasas, especialmente las grasas insaturadas, ¿no? Y todo porque se reduce, ¿no? El pool de las sales biliares. Otro factor importante es la disminución eh, o la
capacidad limitada que va a tener el colon para reabsorber agua y electrolitos. ¿Y qué va a suceder? Pues va a producirse mayor distensión abdominal a la que ya teníamos, ¿ok? Y finalmente, pues hay bajos niveles de inmunoglobulina A, que finalmente es una célula de defensa que participa justamente en el equilibrio de la flora intestinal normal, ¿ok? Otro factor importante, pues son los factores que causan isquemia intestinal. Los más importantes, porque en realidad son muchos, pues están las condiciones del recién nacido, ¿no? Un recién nacido que nace con asfixia o nace y en el transcurso de este proceso eh, está chocado, pues lo que va a suceder es que se va a priorizar, ¿no?, el flujo sanguíneo hacia el corazón, hacia el cerebro, a las glándulas suprarrenales y por ende el intestino va, eh, va a disminuir su flujo sanguíneo, ¿no? Y con esto, pues, empezar un proceso inflamatorio, ¿no? Otras situaciones como la exsanguíneo transfusión o la hiperviscosidad sanguínea también pudieran estar asociados a enterocolitis porque hay una alteración del flujo intestinal, ¿no? Al hacer la exsanguíneo transfusión y al el cuerpo retomar o redistribuir el volumen, pues va a suceder lo mismo que en un bebé chocado, ¿no? Se va a priorizar órganos nobles y el intestino evidentemente va a sufrir esta falta de irrigación, ¿ok? Otro factor que es importante y que a veces no se toma mucho en cuenta es eh, el enfriamiento que pudiera sufrir el bebé, ¿no? El hecho de que un bebé prematuro eh, no sea no regule adecuadamente su temperatura y que nosotros no vayamos a prever esa disregulación de la temperatura corporal también puede provocar una isquemia intestinal. Y como, pues, cuando disminuye la temperatura del bebé, lo que sucede es que empiezan eh, ciertas medidas, ¿no?, de prevención a nivel corporal. Una de ellas es la vasoconstricción, que inicialmente es una vasoconstricción periférica, ¿no? Finalmente, si la noxa o no se corrigen los factores que producen el enfriamiento del bebé o la disminución de su temperatura corporal, pues esta vasoconstricción tiende a ser más central, ¿no? Y quien sufre primero es el intestino. Otro factor perinatal importante son las prácticas alimentarias, ¿no? Un recién nacido o el alimento ideal para un recién nacido, pues ya sabemos que es la leche materna. ¿Por qué? Porque tiene la osmolaridad adecuada, ¿no? Inmunocompetentes, ¿no? ¿Qué sucede si por alguna razón ese bebé no puede recibir leche materna? Pues va a tener que ser sustituido por fórmula maternizada. Y esta fórmula maternizada es hiperosmolar, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues lo que pudiese pasar es que se altera la constitución de la pared intestinal a sabiendas que este es un bebé prematuro, ¿no? Eh, y si a esto le sumamos que se inicia precozmente esta alimentación o hay aumentos bruscos en los volúmenes de la fórmula maternizada, pues el factor de riesgo para desencadenar enterocolitis está presente y es bastante frecuente. Entonces, perdón, cuando tengan ustedes un bebé prematuro, siempre el mejor alimento para ese bebé, pues es la leche materna, ¿sí?
Otro factor importante es la colonización del intestino por gérmenes patógenos. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Pues va a haber un desbalance de esta flora intestinal normal, ¿no? Y se van a producir eh, mediadores inflamatorios, ¿no? Entre ellos el factor activador de las plaquetas, ¿no? Que finalmente tienen un rol importante en el inicio de esta enterocolitis. Cuando hablamos de fisiopatología, pues estamos hablando de cómo es que finalmente se produce esta necrosis intestinal o este proceso inflamatorio. eh, y el proceso es tal cual las fichas de dominó. Una cosa va a llevar a la otra, ¿no? Lo primero que se va a producir es una lesión, una úlcera, si quieren, a nivel de la mucosa o de la submucosa, ¿no? Y si a esto le sumamos los otros factores científicamente probados, ¿no? Como la prematuridad y un intestino de un bebé con bajo peso, y le agregamos los otros factores intervinientes, tipo, no sé, eh, alimentación con fórmula maternizada o un bebé que nace por su misma prematuridad, pues entra a shock, ¿no? El intestino finalmente no va a tener buen peristaltismo, ¿no? No solo la fórmula maternizada o la leche materna, sino los fluidos intestinales de por sí se van a quedar intraluminalmente, ¿no? Y esto va a ocasionar una fermentación intestinal, ¿no? Se va a empezar a acumular gases que son gases tóxicos como hidrogeniones, metano, CO2, ¿no? Este gas va a invadir las capas del intestino y finalmente, pues nosotros encontraremos neumatosis en las radiografías eh, de abdomen que le vayamos a tomar. El proceso va a continuar y se va a producir una necrosis de esa parte del intestino que está inflamado. Luego se va a gangrenar, se va a perforar y vamos a tener un bebé con una peritonitis, ¿ok? Entonces, este es el aspecto del intestino con NEC, ¿no? Estas zonas de aquí de color oscuro es intestino sano, estas zonas de aquí con coloración blanquecina, pálida, pues es el intestino inflamado, y aquí inclusive se ven tipo burbujas, ¿no? En la pared del intestino. Eso es neumatosis. Entonces, este es un patrón de enterocolitis bastante complejo, ¿no? Es una enterocolitis en parche. Finalmente no podemos resecar esta zona y conservar solo esta, sino que se tiene que resecar todo el intestino que está dentro de este proceso inflamatorio, ¿no? Siendo intestino sano y también intestino enfermo. Dentro de la clínica, pues ya sabemos que en su mayoría, ¿no? 90% vamos a ver que se produce un bebé prematuro. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un bebé con distensión abdominal y prematuro, sospechen en NEC, ¿no? Inicialmente. ¿Cuándo vamos a tener la clínica? Más o menos entre la segunda y la cuarta semana de vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a notar en el bebé? Pues quieran o no, es un bebé que se va a encontrar distinto, diferente, ¿no? ¿Cómo así? No sé, hoy día evalúan a su bebé y notan que tiene residuo gástrico que no tenía ayer, notan que está nauseoso y no tenía náuseas ayer, ¿no? Notan que está con cierto embalonamiento intestinal, abdominal, perdón, que no lo tenía, de repente no regula bien su temperatura, ¿no? No solo, o no hay necesidad solamente que haga fiebre, sino también hipotermia, ¿no? Entonces va a ser un bebé que está distinto, está diferente, ¿no? De lo súper bien que estaba el día anterior o 12 horas antes, porque es un proceso eh,
no tan larvado, sino más bien más o menos subagudo, ¿no? Entonces van a ver ustedes que es un bebé que está distinto, ¿ok? Entonces la presentación de este bebé o de esta patología pudiera ser insidiosa o también hay algunas formas que son fulminantes. Vamos a ver con la insidiosa. Se produce en bebés que son bebés pretérmino, ¿no? Que pueden estar estables, en los que va a aparecer un factor de riesgo nuevo, ¿no? No sé, de repente la mami se fue, no dejó leche y hay que empezar o empezar a darle fórmula maternizada, ¿no? Va a tener síntomas inespecíficos, como les digo, por ahí algo distinto y probablemente tenga entre 2 y 4 semanas de vida, ¿sí? Y la otra forma de presentación, pues es la fulminante. Eh, Esta forma de presentación pudiera presentarse en bebés que son pretérmino, pero también son las formas más frecuentes que se van a presentar en bebés a término. ¿Sí? Generalmente estos bebés ya están enfermos, ¿no? En los que se han sumado otros factores de riesgo, son bebés que entran en shock, falla multiorgánica, ¿no? Y definitivamente estos bebés, por la misma forma de presentación, tienen un cuadro abdominal definido, este de aquí. ¿No? Entonces ustedes van a ver que es un bebé a término en su primera semana de vida, que como factor de riesgo, no sé, por ahí una asfixia perinatal, ¿no? Entonces van a ver que el bebé empieza con distensión abdominal marcada, tiene el abdomen lustroso, con cambio de coloración en la pared, ¿ok? Entonces, este bebé pues definitivamente tiene un cuadro abdominal definido, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas y signos? Pues distensión abdominal a la cabeza, entre 70 y 98% de los bebés tienen que tener distensión abdominal, o sea, casi todos, ¿ok? Residuo gástrico, puede haber sangre en muestras fecales, por eso que también es importante buscar sangre oculta en heces, pudieran presentarse con diarrea, masa abdominal palpable, eritema de la pared, edema de la pared, ¿ok? Y la sintomatología sistémica, pues inestabilidad de la temperatura, letargo, pueden ser bebés que empiecen con apnea, acidosis respiratoria, inestabilidad de la glucosa, ¿no? O que entren en shock. Para poder nosotros em, ayudarnos en el diagnóstico de la enterocolitis, pues se ha creado una estratificación o una clasificación de los estadios de enterocolitis, ¿no? Esta clasificación es llamada la clasificación de Bell por el autor, evidentemente, y lo que hace es asociar, ¿no?, los signos sistémicos, abdominales y radiológicos para poder determinar cuál es el grado de enterocolitis, ¿no? Tenemos 3 grados, cada grado también se eh, divide en dos, ¿no? Tenemos el grado 1 en el que solo hay una sospecha de enterocolitis, el grado 2 es una enterocolitis ya definida y el grado 3 es una enterocolitis complicada, ¿no? Van a ustedes a eh, leer cada uno de los estadios y ver cuáles son las características más importantes de cada uno de ellos. Cuando queremos hacer el diagnóstico, evidentemente eh, el elemento clave es la radiografía. ¿Sí? ¿Radiografía de dónde? Pues una radiografía abdominal, ¿no? Em, Para nosotros, ¿no? Esta radiografía abdominal es el gold estándar, ¿sí? Se debiera solicitar una radiografía de cúbito supino y una de cúbito lateral o llamada también tangencial. ¿Cuál es la frecuencia de
estas radiografías pues va a depender mucho del estado general del paciente. Si es un paciente muy delicado con un cuadro abdominal definido, probablemente necesitamos radiografías cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Pero si es un bebé que tiene un cuadro larvado, donde solamente ustedes tienen una sospecha de enterocolitis, pues probablemente la solicitud sea cada 12 o cada 24 horas. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues en estadios tempranos vamos a encontrar el hilio intestinal, ¿no? Que es esa disminución de la motilidad del intestino en el que hay una dilatación de las asas, por ejemplo, aquí o por aquí, ¿no? Em, y luego en ya estadios avanzados, pues eh, vamos a ver que pudiera haber un asa intestinal fija o pudiéramos encontrar ya la famosa neumatosis intestinal. ¿Ok? Esta neumatosis es eh, lo que se ve aquí, el aire en la serosa del intestino, ¿no? Y ustedes espero logren ver, ven el asa intestinal llena de aire, ¿sí? Y ven que hay un refuerzo del borde de esa asa intestinal, ¿no? Em, Vamos a ver que este refuerzo del borde del intestino, pues es lo que usualmente conocemos como neumatosis. Y luego en estadios más avanzados, pues vamos a tener gas venoso en el sistema porta, ¿no? Ya vamos a ver algunas imágenes con estas características. Em, o si no, vamos a ver ya un hallazgo radiográfico compatible con una perforación intestinal, que es el neumoperitoneo. Muy bien, esta es la radiografía inicial, ¿sí? Aquí podemos ver que hay un aumento del aire intestinal, hay un hilio, ¿no? En el intestino, este está lleno de gas, está dilatado, ¿ok? Aquí vamos a ver algunas características importantes. Hilio intestinal y por aquí vamos a ver el signo de la gaviota que implica gas en el sistema porta. Por aquí vamos a ver un poco de hilio, por aquí vamos a ver un poco de neumatosis intestinal que vamos a valorarlo mejor aquí. ¿Ok? Este signo es patognomónico de enterocolitis. Y entonces, este es un corte eh, transversal, ¿sí? Vemos aquí la primera imagen de contenido aéreo en la luz del intestino y el refuerzo del gas en la pared del intestino, ¿ok? Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, este es el gas dentro de la serosa de la pared del intestino. Y por aquí vamos a ver, ya cuando hay una perforación intestinal, eh, veremos aire libre en la cavidad abdominal, que se llama neumoperitoneo. Junto con la radiografía que nos ayuda básicamente a hacer el diagnóstico y de repente el estadiaje de la enterocolitis, pues también tenemos que ver eh, cómo va el resto de los sistemas, ¿no? Cómo va la función renal, cómo va la función hepática, cómo va el sistema de coagulación. También se solicitan estos exámenes para eh, poder valorar el estado general de nuestro bebé. Llegamos al tratamiento. Bueno, el tratamiento inicial es médico. Definitivamente, si el asiento de la patología es el intestino, pues este intestino debiera entrar en reposo, así que se ayuna al bebé y se le coloca una sonda orogástrica. Se debe evitar cualquier
noxa que aumente la hipoxia o la isquemia de ese intestino. Entonces, si necesita reposición de líquidos, de transfusión sanguínea, si necesita dopamina o algún otro vasoactivo, debiéramos corregir ese estado, ¿no? Luego, si el bebé necesita soporte ventilatorio, debe entrar a ventilación mecánica. Para esto debemos sedarlo, ¿no? Debemos manejar el dolor, ¿no? Definitivamente necesita antibióticos. Ya sabemos que en estos bebés hay un desbalance de la flora intestinal y para evitar el catabolismo, pues le ponemos NPT. ¿Ok? Llegamos una vez que nuestro bebé está estable, esto al tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos tres opciones. El drenaje peritoneal que se hace en bebés que están en muy mal estado general y que no van a tolerar ni siquiera el traslado del paciente a sala de operaciones. Tenemos la laparotomía con resección y anastomosis intestinal siempre y cuando la enterocolitis sea focal, ¿no? Y luego tenemos una ostomía derivativa, ya sea yeyunostomía, iliostomía o colostomía, que se realiza en casos el segmento afectado pues sea bastante extenso o ya haya una perforación intestinal con peritonitis, ¿sí? Entonces, si la lesión es focal y el neonato está estable, se puede realizar una resección con anastomosis. Pero si la afectación es multifocal, ¿no? Se tiene que hacer una enterostomía proximal. Y si la afección es extensa de todo el intestino y hay una pancolitis, pues se debe de realizar la ostomía más proximal, que es la yeyunostomía. Este es el aspecto del intestino eh, con enterocolitis, ¿no? Por aquí enterocolitis, no ven ustedes que esto está pálido, significa que no hay flujo sanguíneo, ¿no? Y el resto del intestino, que es un intestino sano. Entonces, aquí pudiéramos nosotros hacer eh, una resección y anastomosis si no hubiera complicaciones eh, de contaminación en la cavidad abdominal. Entonces, criterios para intervención quirúrgica: cuando hay fuerte sospecha de perforación intestinal o esta se confirma a través de una radiografía de abdomen donde encontramos neumoperitoneo, o de repente no hay neumoperitoneo, pero hay un deterioro clínico rápido del bebé, o cuando hay un comienzo y progresión rápida de la neumatosis, o cuando encontramos masas abdominales, o cuando hay signos de obstrucción intestinal. Estos son los criterios bastante claros y establecidos para cuando nosotros debemos de operar a un bebé con enterocolitis. Aquí más fotos de bebés con enterocolitis. Este es un bebé con pancolitis, ¿no? Si ustedes logran distinguir, todo el intestino está afectado. Igual acá tenemos una extensión amplia del intestino con NEC, así que probablemente se tuviera que hacer aquí una ostomía.
Y este es un intestino ya necrótico con múltiples perforaciones. Evidentemente aquí se ha hecho una resección intestinal con confección de ostomía. ¿Sí? Y aquí para ya terminar este tema, las medidas preventivas em, para enterocolitis, yo les voy a mencionar esta que ha sido, que tiene evidencia científica, ¿no? De seguridad para el bebé, pues es la alimentación con leche materna, ¿no? Y una progresión bastante lenta eh, de esta alimentación enteral. Los demás, pues, son factores que o no están comprobados o que probablemente haya demostrado seguridad y eficacia en modelos animales, más no en humanos, ¿sí? Solamente estos dos son los que han demostrado seguridad em, en humanos. Muy bien, si tienen alguna pregunta, es momento de que la hagamos. Levantó la mano